Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos. Qué bueno es que estén con nosotros esta mañana. Te agradezco donde quiera que estés, en tu coche, en tu casa, trabajando. Quiero mandarte un fuerte abrazo y una bendición, dándole gracias a Dios porque el día de hoy estamos juntos abriendo la Escritura y estamos considerando lo que la palabra de Dios nos dice. Y hacemos bien. Sabes que la palabra de Dios nos dice que de los mansos es el reino de los cielos, recibirán la tierra por heredad. Y es algo necesario, importante. Qué bueno es que tengamos un corazón humilde, noble, hacia lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque esa es la medicina para nuestros cuerpos. Esa es la luz para nuestras vidas. Mientras más resistimos la verdad, mientras más resistimos la palabra, más daño nos hacemos y más largo hacemos el camino a la sanación, el camino al estar restaurados y a la plenitud que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Así es de que te doy gracias este día y te felicito por estar en la palabra de Dios y por decidir escucharla con un corazón sincero y sencillo. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa, mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Gracias por estar conectados a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Y bueno, pues queremos hablarte de cosas esenciales para tu fe y queremos saludar a todos aquellos que están escuchando en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi. Llegamos hasta Nuevo México, Albuquerque, también Boston y desde luego Jacksonville, Florida, las Carolinas, donde quiera que llegue la cadena Buenas Nuevas. Gracias por estar sintonizado. Y bueno, queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y bueno, Be Happy Yard Signs, unos hermosos mensajes de amor en tu jardín. Puedes encontrar a Lucía con sus servicios en su página en Facebook y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, a la cual estamos agradecidos por su compromiso, sus diezmos y ofrendas para que estos programas sucedan. Y bueno, pues nos vamos directamente a ver qué prioridades necesitamos tener para poder llevar a cabo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así es, bueno, hemos estado hablando en primer lugar la semana pasada, en estos días estuvimos hablando acerca de la honra, ¿verdad? La necesidad, el mandamiento que es honrar a nuestros padres en nuestros corazones. Realmente vimos ampliamente esto. Ahora, la cuestión de ser padres no es algo fácil, es algo complicado, es algo espiritual, es algo que Dios creó y atacado por el mundo, atacado por su falsa filosofía satánica, ¿verdad? Nos es todavía más complicado y no solamente eso, sino siendo verdaderamente calumniado y a veces torcido por la filosofía de este mundo lo que es la verdadera paternidad, ¿verdad? Eso lo hace todavía más complicado. Pero tenemos gracias a Dios la Escritura y la Escritura nos enseña cómo podemos tener una paternidad correcta, una paternidad que nos ayude a llegar si se puede decir al éxito, ¿verdad? De lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere para como padres, como ver a nuestros hijos en el lugar correcto. Bueno, hay 5 prioridades como muchas veces nos han oído escuchar, ¿verdad? Cuando enseñamos de esto, y una de ellas, la más alta de ellas y la más importante, son 5, ¿verdad? Dios, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo, lo que hago en la iglesia. Y hemos hablado bastante de eso también, cómo cambiarlas de prioridad. Cualquier prioridad que pongas hasta arriba es un ídolo que estás haciendo, ¿verdad? Si pones más arriba tu trabajo, tus hijos o tu ministerio, estás poniendo una prioridad más alta que Dios. Y estamos viendo esa necesidad de poner nuestras prioridades en orden. ¿Para qué? Para que haya equilibrio en nuestras vidas y para que podamos ver la bendición de Dios en nosotros y podamos ver resultados en las cosas que hacemos, ¿no? Y podamos disfrutar de lo que Dios ha creado, lo que Dios ha diseñado. Recuerda, Dios es el diseñador, Él es el creador, Él es el sustentador. Y cuando el hombre decide darle la espalda, cuando los seres humanos decidimos hacerlo a nuestra manera, es cuando traemos dolor a nuestras vidas, traemos desastre, traemos pues muchos problemas
problemas y situaciones que cuando, como comencé, tenemos este corazón de venir a la palabra, de venir al Señor y tomarlo en cuenta, entonces es como podemos salir de todos esos conflictos victoriosos, porque no vivimos en un mundo donde no haya problemas, siempre los habrá, pero podemos tener esta libertad y vivir en plenitud y en libertad en Cristo Jesús, ¿no? Entonces nuestra primera prioridad es Dios, ¿verdad? Es Dios. Con respecto a los papás, yo mencionaba esto, aunque es para todos, ¿verdad? Para mujeres y hombres, pero con respecto a nosotros los hombres, Dios nos ha concedido llevar la imagen del Señor, nos ha permitido representar su autoridad, porque no es nuestra autoridad, no debemos ser autócratas, no debemos ser dictadores, sí tenemos la autoridad, pero representamos la autoridad de Dios. En casa somos líderes por naturaleza, porque eso es lo que Dios nos pone. Necesitamos liderar a nuestra esposa y a nuestros hijos en casa, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, saber que en nuestros hombres está el éxito o el fracaso de nuestra familia. Y necesitamos esta primera prioridad para poder llevarlo a cabo. Sí, así es. Qué importante lo que acabas de decir, cómo la familia se está viendo bombardeada en cuanto al diseño y en cuanto al liderazgo masculino, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos esta primera prioridad, es como el tren, ¿verdad? Los vagones no marchan solos, necesitan la máquina. Y la máquina es la primera prioridad. Entonces, hablar de esta primera prioridad, establecerla en nuestras vidas, tanto hombres, ¿verdad?, por el liderazgo que tienen con su familia, mujeres por la influencia que tenemos dentro de lo que es el matrimonio, hijos por nuestro rol como hijos dentro de un hogar piadoso, ¿verdad? Cualquier rol que seas padre, seas esposo, seas esposa, seas hijo, la primera prioridad no es solamente para algunos, es para todos. Así es. Y fíjate cómo Satanás se ha encargado de hacer esto, ¿no? Cómo se le vende a la mujer que si ella toma liderazgo, si ella toma autoridad, es una mejor mujer, ¿no? Cuando lo que está pasando es que tu hogar está quedando sin dirección. Muy vulnerable. Muy vulnerable, y es muy importante entender esto. Por eso, hombre, necesitas tu primera prioridad, o también mujer, necesitamos esta primera prioridad. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y pues estamos hablando de esto, ¿verdad? Esta primera prioridad que es Dios. Ahorita vamos a hablar en qué consiste esto. Hay algo que debemos poner en nuestro corazón y entender. En realidad, ser padre es una gran responsabilidad, pero también es una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de parte de Dios de tiempo limitado, fíjate. Es tiempo limitado el que tenemos con respecto a la paternidad. ¿Por qué? Porque termina el día que el Señor nos llama a cuentas. Y un día nos va a llamar a cuentas. No sabemos cuándo, no puedo decirte cuánto, pero sí te aseguro que ese día va a llegar, porque nadie es eterno en este lugar. O viene el Señor por su iglesia y la rapta para Él, o nos llama a cuentas individualmente, ¿verdad? Entonces debemos saber que no va a durar para siempre, sino solamente en esta tierra, ¿no? Y tenemos que entender esto como padres, que tenemos que darle cuentas de las oportunidades que nos dio. ¿Cuánto aprovechamos de ella? ¿Cuánto desperdiciamos de eso? ¿Verdad? Es triste. A veces yo me pongo a hacer cuentas y me pongo a pensar que Dios a veces nos da días maravillosos, preciosos, y son desperdiciados por algún conflicto, por alguna situación, un pensamiento depresivo, lo que sea, y no estamos aprovechando precisamente el presente que Dios nos está dando para ponerlo por obra y traerle gloria y estar haciendo tesoros en los cielos. Entonces es muy importante esta primera prioridad. ¿Cuál es esta primera prioridad? Dios, ¿verdad? Y tú dirás, bueno, en la práctica, ¿cómo puedo hacer esa prioridad? ¿Cómo puedo saber que estoy tomando en cuenta esa prioridad más alta? Bueno, lo primero es, siempre nos oyes hablar también acerca de disciplinas espirituales, ¿verdad? Por ahí comienza. Dios nos ha llamado a una relación con Él. Dios nos ha llamado a caminar con Él, a tener esta experiencia de estar con Él, a pasar tiempo con Él, ¿verdad? Jesucristo no vino, siempre lo menciono otra vez, no nos vino a dejar una religión, no nos vino a dejar ritos, no nos vino a dejar una serie de normas o cosas donde diga, ya contesté del 1 al 10, ya soy maduro. Ya me sé del 1 al 20, ya soy maduro. Ya estoy en la iglesia sirviendo, ya soy maduro, ya conozco a Dios. Ya estoy haciendo lo que yo vi que hizo aquel. No, estamos hablando de una relación personal, ¿verdad? De pasar tiempo con Dios, conocerle.
conocerle y entenderle, ¿verdad? Vivir con él, aprender a vivir con él las pruebas, las dificultades, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? ¿Es algo místico? ¿Es algo que cae del cielo? ¿Luces? ¿Visiones? Bueno, a veces Dios en su espíritu y en su poder quiere hacer eso, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de, en primer lugar, disciplinas espirituales, ¿verdad? Creer o no creer lo que la palabra de Dios dice es una decisión que tienes que tomar diariamente, ¿verdad? Y es, en primer lugar, estableciendo metas eternas en tu vida. Sí, si no tienes metas eternas en tu vida, si no tienes una perspectiva eterna, entonces estás en la temporalidad de esta vida y lo único que te importa es aquí y ahora, ¿no? Así es. Tienes que entender que tu más larga relación es tu relación con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo, ¿verdad?, es nuestro Salvador, Dios es nuestro Padre y lo va a hacer por la eternidad, ¿verdad? Obviamente si no estás en Cristo, pues necesitas esto. No quieres vivir una vida, o tienes dos relaciones con Dios, o eres su enemigo, posición en la que no quieres estar, o eres su hijo, ¿verdad? A través de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y necesitas comenzar por establecer tu vida, tus convicciones, tus metas sobre la voluntad de Dios. ¿Y dónde encuentras la voluntad de Dios? Pues en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tu roca firme, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque tienes tiempo limitado. Piensa en esta palabra. Tienes tiempo limitado. Así tengas 20 años, 100 años, no es mucho comparado con una eternidad, ¿verdad? Y siempre te lo repito, pero es necesario que lo escuchemos una y otra vez. La vida productiva que tenemos es corta, ¿verdad? Pasamos de los primeros años más o menos hasta los 25 ganando cierta sabiduría, desperdiciando un chorro, necedad por todos lados. Llegamos a los 30, más o menos le agarramos el asunto, pero ya cuando empiezas a agarrar al 40 empieza el declive en tu vida y comienzan las enfermedades y si comienza a limitarse todo. Tenemos tiempo corto. Entonces necesitamos comenzar por el principio de la sabiduría, ¿verdad? Establecer nuestras vidas, nuestras metas, nuestras convicciones, todo lo que tenemos, lo que nos hace ser nosotros sobre la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que al llegar a viejos no terminemos nuestros días, ¿verdad? Como lo vamos a leer en Salomón, como Salomón terminó en Eclesiastés. Sí, así es. Este hombre, Salomón, un hombre que Dios le dio sabiduría, riqueza, le dio todo, ¿verdad? Todo. ¿Y cómo termina? Vamos a ver cómo termina. Y ¿sabes qué? Dirás, ay, pues no soy Salomón, no tengo todas esas cosas, pero puedes tener la misma condición de espíritu. En eso no hay diferencia. Claro, lo que Salomón nos muestra es esto, porque el hombre se desvive por las cosas de este mundo. Exactamente. ¿Verdad? Y lo que Salomón nos muestra en Eclesiastés es el caso de un hombre que Dios le concedió tener todas las cosas que una persona puede, por las cuales una persona vive en este mundo, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Fue un hombre que tuvo riquezas como nadie y que alcanzó y probó, según lo que nos dice, todo, ¿verdad? Simple y sencillamente lo mencionaba yo, en mujeres, ¿verdad? Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, ¿verdad? Que literalmente lo volvieron loco, ¿verdad? Eso es lo que, bueno, es un decir, ¿verdad? Pero fíjate, sí, claro. Eso, y nos habla de los coches, de las casas, de todo lo que probó sabiduría, probó esto, probó el arte, probó aquello, probó todo lo que este mundo puede darle a una persona, todo lo que tú y yo pensamos y que nos vende esta mercadotecnia y este mundo que nos dice es que para ser feliz lo que necesitas es este título y para ser feliz lo que necesitas es manejar este coche, es vivir en este lugar y cuando tengas tanto dinero en el banco y cuando tus hijos hagan esto y cuando tú y todas estas cosas que nos hablan de la propuesta de este mundo, ¿verdad? Cuando está la propuesta de este mundo que nos dice cómo ser felices, que este mundo no tiene idea porque no nos cree y aparte es engañoso porque está guiado por Satanás, porque ahí no está el secreto de la vida. El secreto de la vida es conocer a Jesucristo. Pero el punto es que Salomón vivió todas estas cosas, lo vivió todo, ¿verdad? Tú puedes leerlo por ahí, por decir, dice, probé esto, probé el otro, probé aquello. ¿Y sabes cuál es simplemente cómo comienza Salomón? Porque está al final de sus días llenos de pena y de vergüenza. Comienza sus días, vanidad de vanidades. Guácala, estoy hastiado. El sol sale, se vuelve a meter. La lluvia cae y se vuelve a subir. Todo es vanidad de vanidades, vacío. ¿Por qué? Porque él vivió y trató todas estas cosas de la manera equivocada, sin Dios,
buscando plenitud y gozo en este mundo. Por eso es que podemos decir que puedes aprender mucho de un hombre como este, como Salomón, ¿verdad? Tienes tiempo limitado, y si tú sigues tras el canto de las sirenas y tras el engaño de este mundo, jamás vas a encontrar lo que estás buscando. Solamente se encuentra en Jesucristo. Por eso es tan importante esta primera prioridad. Sí, es Dios. importantísimo, es importantísimo. Sin esta primera prioridad tenemos heridas y vergüenza, y lo único que encontramos es un enorme vacío en nuestras vidas. Así es. Fíjate, Eclesiastés nos dice, ya para el final de este tiempo, ¿verdad? Lo que no hizo Salomón fue acordarse de su Creador, no tener su primera prioridad, porque muchas veces estamos eso, ¿verdad? Dios te dice, ora, agarra la palabra de Dios, escucha al Señor, ve a la iglesia el domingo, ¿verdad? Acércate a los discipulados. Ay, no, ¿quién tiene tiempo? ¿Quién va a poder ir a esas cosas, verdad? No te acuerdas de tu Creador. ¿Por qué? Porque estás creyendo otra mentira. Estás creyendo una mentira, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Salomón, ¿verdad? Por eso él termina diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que llegues, fíjate, no sabes cuánta gente llega a la vejez y tiene que hacer hasta amnesia voluntaria. ¿Por qué? Por la serie de culpas, la serie de cosas del tiempo desperdiciado, las cosas que debieron haberse aprovechado y no se aprovecharon, ¿no? Dice, fíjate, acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo, ¿verdad? Cataratas, todo este tipo de cosas que llegan en la vejez, que ya ni siquiera, ¿verdad? Puedes tener 10,000 coches y lo que sea, ya no los puedes manejar. Acuérdate de él antes que tus piernas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros guerreros fuertes se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, pocos sirvientes que te queden, dejen de moler y tus pupilas que miran por las ventanas ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria, ¿verdad? Ya no puedes salir, ya tienes que retirarte. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Tenemos tiempo limitado. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes que el cabello se te ponga blanco como almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimula el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, sí voy a servir al Señor, ahorita soy joven, ahorita tengo que darle rienda suelta a mi vida, ahorita estoy muy ocupado haciendo patrimonio, estoy muy ocupado haciendo esto, ya cuando esté viejito, eso es para viejitos o para mujeres? Cuidado con ese pensamiento. Papá, hombre, mujer, necesitamos nuestra primera prioridad. Sí, así es. ¿Y cómo podemos tener esta primera prioridad? Abriendo nuestros ojos, disponiendo nuestro corazón, no ser como el necio, ¿verdad? Que se le exhorta y el necio dice, echa atrás todas estas cosas, atiende al consejo, hijo mío. ¿Cuántas veces Proverbios dice eso, ¿no? Así es. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con este asunto de la primera prioridad. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Gracias por estar con nosotros observando este texto. Observa mucho este texto de Eclesiastés porque habla muchísimo acerca de lo importante de tener esta primera prioridad, disciplinas espirituales. ¿A qué nos referimos con eso? A una relación con Dios, pasar tiempo con Él en la palabra, no solo buscando información. O su bendición, ¿no? O su bendición, sino pasar tiempo con Él. Conocerlo, entenderle. Qué diferente motivo es conocerlo, qué diferente motivo es querer su bendición, qué diferente motivo es tener información, ¿no? Ser sabelotodo de la Biblia, ¿no? Así es, porque en este sentido Dios sigue siendo tu medio. Claro. Dios sigue siendo tu medio. O sea, voy a leer para que no me vaya mal. Voy a hacer esto para que yo alcance lo que yo quiero. No, cuando tú entiendes esta relación con Dios y entiendes esta primera prioridad, te das cuenta que no se trata de ti, se trata de Él, se trata de lo que Él quiere para tu vida. ¿Por qué? Porque a Él sirves, porque Él es el Señor. Cuando dices, Jesucristo, te hago el Señor de mi vida, le estás diciendo, te hago el dueño, el controlador, el que decide por mí. Yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo.
Yo solamente tengo que ir a donde tú me mandes, y mi mayor responsabilidad es ser entendido de tu voluntad, no de mi voluntad, no de mis caprichos, sino de lo que tú quieres. Obviamente para esto, lo hemos mencionado, necesitas haber nacido de nuevo, ¿verdad? Necesitas haber recibido este nuevo nacimiento. ¿Cuánta gente no tiene este nuevo nacimiento en verdad? Solo tiene formas, religión, solo tiene aquello que le han dicho que es ser cristiano, pero realmente no hay vida, no hay conexión con el Espíritu Santo y con Dios. Y tener conexión con el Espíritu Santo no son sentimientos, no son cuestiones de sentí bien bonito, o pasó esto, pasó aquello y lo otro y vi luces. No, tener una relación con Dios es ser entendido de su voluntad y de su palabra, y tener esta conexión con lo que Él dice con toda claridad en su palabra, y estar dispuesto a obedecer, estar dispuesto a caminar porque crees, porque confías en aquel que te salvó y vives con Él. Y si Él te dice blanco, tú dices va blanco, aunque toda tu vida hayas vivido pensando que es negro, aunque toda tu vida la hayas planteado a tu manera. Cuando vienes a la palabra y tienes una relación con Él, dices: Señor, esto es real, tu palabra es verdadera y yo quiero caminar en lo que tú me dices. Y entonces hay cambios en tu vida, ¿verdad? Porque es muy fácil comenzar a vivir religión, es muy fácil comenzar a saber conceptos y no aplicarlos. El más sencillo de ellos, que es el amor, que es el sentir de Cristo, que es el perdón, que es el andar amando unos a otros, y no lo haces, empiezas a vivir otras cosas. Precisamente necesitas regresar a tus disciplinas espirituales y regresar a esto, ¿no? Sí, muchas veces empezamos a establecer nuestra propia justicia, aunque vemos cosas tan esenciales como el perdón, cosas tan esenciales como poner la otra mejilla, cosas tan esenciales como olvidar, ¿verdad? Como sufrir el agravio, cosas esenciales para la vida de un creyente, pero como le damos una pincelada de espiritualidad a nuestras vidas, pues esto no sucede. ¿Por qué? Porque es eso, son conceptos, es una religión, y tú tienes al final tus propias convicciones, ¿no? Y lo que sucede es que no hay libertad, claro. No hay plenitud, no hay gozo. ¿Por qué? Porque todos, lo quieres buscar de otra manera, ¿verdad? Otra vez, entonces vamos por un rito, entonces vamos por una experiencia mística. No, lo que dice la palabra de Dios es que tienes que transformar tu entendimiento a través de la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es ahí donde encuentras esto, ¿verdad? Cuando diariamente estás rindiendo tu corazón, tu voluntad, tu vida, tus pensamientos a la palabra, y esto comienza en esta primera prioridad. Ahora, estábamos en este texto de Eclesiastés, ¿verdad? Porque me faltó una parte. Acuérdate de él, dice: antes de que tengas miedo de caerte. Me viene esta imagen de cuando una persona ya es mayor y no puede caminar, ¿verdad? Cuando no estimula el alcapar el deseo sexual. Interesante, ¿verdad? Antes de que falte poco para la tumba. Y dice Salomón, este hombre que probó de todo: sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. O sea, antes de que todo aquello que sientes, que te comes el mundo a rebanadas, ¿verdad? No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. O sea, que ya no puedas tú mismo, por ti mismo, sacar lo que necesitas. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. Otra vez, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Estamos hablando aquí de la Nueva Traducción Viviente, pero también puedes leerlo en la Reina Valera 60, ¿verdad? Pero es esto: vanidad de vanidades. Todo esto es vanidad. Vanidad es la palabra vapor, vacío. Y fíjate cómo termina Salomón todo su discurso de Eclesiastés 12, donde ya ni siquiera se dice Salomón, ya ni siquiera se dice el rey, sino el predicador, ¿verdad? Porque él sabía todo lo que había abandonado. Abandonó a Dios, su fin no fue bueno por todas las cosas que hizo. Dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios. O sea, ya todo fue. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo para el hombre. Interesante, ¿verdad? ¿Qué es el fin del hombre? ¿Verdad? Dice: teme a Dios, cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. ¿Cuántas cosas habrá hecho Él en secreto? No lo sé. Imagínate. Tú y yo lo sabemos. Él conoce los pensamientos más oscuros y ocultos de nuestra vida, de nuestros pensamientos, nuestra alma. Entonces es importante por eso temer a Dios, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Como dice la palabra, nadie.
No Gracias, podemos, Jesucristo. no podemos vivir, no podemos llevar a cabo nada de lo que nos toca hacer, no podemos vivir una vida en libertad solos. Necesitamos la gracia de Dios constante. No son obras, no es buena voluntad de Dios o no es capacidad humana, eso es imposible. Esto es algo espiritual y por eso requerimos nuestra primera prioridad. Sí, qué indispensable es la primera prioridad. Me gusta mucho cómo está diciendo, antes de que suceda, acuérdate de tu Creador, establece la primera prioridad. Si tú quieres establecer las prioridades de acuerdo a tu manera de pensar, no va a caminar. No puedes poner una máquina de tren en medio de los vagones, o sea, eso es ilógico. Necesitas poner la primera prioridad para que los demás vagones pueda jalarlo, ¿verdad? Que la prioridad que es Dios. Si Dios no es tu primer lugar eres tú mismo. Así es, esa es la siguiente parte, porque esa es nuestra naturaleza, sí. ¿Verdad? El hombre, nosotros como hombres o mujeres, ¿verdad? Es buscar nuestra gloria, buscar nuestra satisfacción, especialmente los hombres, ganar toda competencia, ¿verdad? Mostrar que somos independientes, suficientes, como decimos, somos canijos, ¿no? Que todo el mundo nos hace los mandados, que no necesitamos de nadie ni del consejo de nada, nosotros nos valemos, podemos, ¿verdad? Y esas son cosas que vienen de nuestro orgullo, que nosotros como hombres necesitamos humillar delante de Dios. El hombre más hombre de todos, que es Jesucristo, tenemos que aprender de Él. Jesucristo fue un hombre humilde y él sí fue el hombre más hombre de todos, que rescató, se dio a sí mismo por su iglesia, ¿verdad? Y no daba un paso sin consultar con su Padre. Vine a hacer la voluntad de mi Padre, eso fue lo que él dijo. Y eso es algo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Entender que todo está, que nos vende esta hombría, falsa hombría, que por cierto hoy está siendo también atacada y obviamente eso sí, pero es importante que todo eso no corresponde a la hombría que Dios nos vende, que Dios nos muestra, ¿verdad? La hombría falsa nos la vende el mundo, pero Dios nos muestra la hombría verdadera, ¿verdad? Entonces esta independencia, este orgullo de nadie me diga nada, nos lleva a descuidar a Dios, ¿verdad? Y más como nos lleva a descuidar a nuestra esposa, a descuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Por estar yendo detrás de la vanagloria de la vida, del dinero, de las cosas de este mundo, de la autosuficiencia, del placer. Entonces tenemos que cuidar todo eso, porque esto al final destruye por completo tu vida y la de los que te rodean. Sí, es así, cuando caminamos bajo nuestra propia prudencia, cuando tenemos nuestros propios pensamientos, cuando establecemos, ¿verdad?, nuestras prioridades y no la primera prioridad, que es Dios, y el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, estamos perdidos realmente en este mundo. Así es, y una cosa muy importante que pasa es que desperdiciamos. Sí, claro. Desperdiciamos porque lo vamos a estar viendo. Dios nos da como un regalo nuestra familia, nos da como un regalo nuestra esposa, nuestros hijos, ¿verdad? Y todo eso, lo que hay alrededor como nuestro trabajo son herramientas, y nosotros llega el momento en que desperdiciamos tiempos preciosos y regalos y tesoros que Dios nos da, que en verdad pueden bendecir nuestras vidas, no las cosas de este mundo, precisamente por no cuidar esto, por amar este mundo y sus deseos, ¿verdad? Por creerle a nuestro perverso corazón. Cuando establecemos el sistema mentiroso de este mundo, que solamente voltea a verlo, ¿verdad? Cómo está de cabeza, lo queremos establecer en nuestras vidas, como la regla de vida para nosotros. Y hay un momento en que hombres, mujeres, tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? No podemos ser cristianos, creyentes, y seguir creyendo y viviendo de acuerdo a este mundo y querer torcer todo mi cristianismo para que funcione dentro de la cultura y dentro de lo que dice este mundo. No. Nosotros tenemos que pararnos por la verdad y tenemos que hacerlo. Y ¿sabes qué? Ese es algo que el Señor nos manda. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en esta primera prioridad, la importancia de no dejarnos llevar por nuestro orgullo, de en verdad entregarnos al Señor cada día. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿verdad? Porque eso es importantísimo. Y más, yo hacía este anuncio en la iglesia, ¿verdad? Es triste cómo en la iglesia muchas veces ves a las mujeres involucradas, muchas de ellas desesperadas, ¿verdad? Quisieran ver algo distinto en sus esposos, ¿verdad? Y ellos ocupados con mil cosas, no tomando en cuenta la parte más importante, no entendiendo que esa es nuestra primera responsabilidad, varones, ¿verdad? Eso es triste, ¿no? Que los hombres estés vagando en tus conceptos, teniendo
que tu esposa tenga que estarte jalando, ¿verdad? Arrastrando para que quizá te quieras discipular y que lo quieras hacer pues para que ya no se enoje ella, ¿verdad? Y te tengan que estar recordando una y otra vez, disipula a tu esposa y tus hijos. Sabes que en ese momento lo que estás haciendo es perder tiempo maravilloso, perder recursos y perder la oportunidad de glorificar a Dios y de tener algo que verdaderamente nadie te va a quitar. Porque las cosas temporales, eso son temporales. Nosotros como hombres nos cuesta trabajo entender que lo que necesitamos no son nuestros juguetes nuevos, no es una máquina nueva, no es un trabajo nuevo, no son nuestros ídolos, un título nuevo. Necesitamos como hombres, por toda la responsabilidad que tenemos, es establecer una relación firme y madura con nuestro Señor, con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Si somos creyentes, ¿verdad? Si tú no eres creyente, lo entiendo, necesitas comenzar por ahí. Porque si no, mucho es lo que vas a desperdiciar y muchos de los problemas que tienes es por esta causa, ¿verdad? Y si vives tu mente y tu corazón llenándola de basura con todas estas cosas que se ven en televisión, ¿verdad? Todas esas cosas que le venden a un hombre, que un hombre tiene que ser pues desfachatez, que tiene que andar en antros, que tiene que andar haciendo todas estas cosas para ser hombre. Cuidado con todo ese tipo de cosas. Te voy a decir que todo eso es pura mentira y necesitamos esto, necesitamos priorizar. Porque no es que no sepamos priorizar, sabemos priorizar, pero priorizamos lo que nos importa, priorizamos lo que queremos y cuando vivimos enfocados en nosotros mismos, centrados en nosotros mismos, lo que hacemos precisamente es eso, son puras decisiones egoístas y prioridades egoístas, ¿verdad? Priorizamos mal, ¿verdad? Ay, no, ¿quién va a ir a esa iglesia? Ay, no, ¿quién va a ir a ese discípulo? Yo tengo que ir a lo importante. Cuidado con ese sentir, porque acuérdate lo que acabamos de leer en Eclesiastés. Tu juventud no va a ser para siempre, tu trabajo no va a ser para siempre, tu energía no va a ser para siempre, tu vida en este mundo no va a ser para siempre. No creas a este mundo y a sus deseos, ¿verdad? Tenemos que comenzar disciplinas espirituales. Busca a tu Señor cada mañana de rodillas, ¿verdad? En humildad. No salgas, no te muevas sin haber puesto delante de Dios tu vida, sin haberle preguntado, Señor, ¿qué tienes para mí este día? Es muy osado salir de esa manera. ¿Y cuántas veces salimos así, sales así, sin tomar en cuenta a Dios? Sin saber que quizá en 5 minutos, si no hubiera sido por Dios, Él ya te hubiera llevado con Él. Porque tú te subes muy campante al 40 o te vas a trabajar, no sabes si en ese momento algo sucede. Y a mucha gente le pasa, y cuando le pasa, ¿por qué me pasó? ¿Qué pasó? Porque no estás listo, no estás preparándote para las cosas que debes prepararte. Entonces eso es lo primero que debes hacer, busca sabiduría. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres para mí, Señor? ¿Qué quieres para mi esposa? ¿Qué quieres para mis hijos? Señor, estoy caminando bien, dame de tu gracia hoy, Señor. Dame de tu espíritu, dame sabiduría. No quiero moverme si no te he consultado antes. Mira a David, el rey David. Por eso le llamaban el hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que no hacía nada sin consultar al Señor. Conviértete hoy en un hombre piadoso. Sí, desde luego, ¿verdad? David tuvo pues una gran caída precisamente cuando dejó de consultar a Dios, cuando dejó de escuchar la voz de Dios, cuando abandonó su primera prioridad. Y esto no solamente es para hombres, también es para nosotras. Recuerda, nosotras tenemos una influencia tremenda en la familia. Mujer, necesitas poner la primera prioridad en el lugar correcto, si no, nada va a funcionar. Muchas veces queremos que tu esposo, que nuestros hijos vengan a ser creyentes para que nos dejen de molestar, pero no es eso. Lo más profundo del evangelio es salvación, eternidad. Por consiguiente, una vida llena de gozo, una vida guiada por el Espíritu. Pero necesitas ver en tu corazón qué es lo que quieres. ¿Quieres realmente que tu esposo sea salvo o que te deje de molestar? ¿Quieres realmente que tus hijos sean salvos o que te dejen de molestar? Así es, esto es algo importantísimo. Lo que acabas de decir es algo individual. Aquel que en verdad se encuentra con el Señor se sabe el primer beneficiado, ¿verdad? Y cuando alguien tiene esta relación con Dios, ya no importa alrededor. Mal por ti en este sentido, por decir un caso no existente, ¿verdad? Por decir, claro, yo estoy lleno en el Señor, en Jesucristo. Si mi esposa no lo hace, mal por ella. Pero yo sigo siendo beneficiado al estar en el Señor. Yo sigo siendo el beneficiado y el bendecido al cuidar mi primera prioridad. Y puedo estar en una posición de vencedor, literalmente, ahí sí, al estar en mi Señor. Y esa es la parte que yo tengo que ver. Y lo primero que tienes que hacer en este día es entregarte al Señor. Un último concepto: las cosas materiales son herramientas para alcanzar un fin, no son el fin en sí mismas, y eso lo vamos a estar viendo mañana. Pero es muy importante
tener esto. ¿Has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida? Esa es la primera parte. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has sido perdonado? ¿Has sido reconciliado con Dios? Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si no has sido perdonado y reconciliado con Dios, no jamás puedes relacionarte con Él. Estás en problemas con Él. Dios tiene un conflicto contigo y tú con Él, porque Dios está airado, enojado con el pecador todo el tiempo. Pero ha dejado un camino a la reconciliación, y ese es Jesucristo. Él es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y eso es lo que te quiero invitar en este día. Quisieras hacerle hoy el Señor de tu vida, quisieras considerar esto como verdadero. Mira, sé honesto. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué te ha traído de bueno todo ese pensamiento egoísta que has tenido? Y no solamente te lo preguntes a ti, sé honesto, mira a tus hijos, mira a tu familia, mira tu vida. Me atrevo a decirte esto porque lo sé, porque separado del Señor nada puedes hacer. En este día te invito a que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida y le digas: Señor, yo reconozco que he pecado, Señor. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad, de mi necedad, me arrepiento de mi orgullo, de mi soberbia, Padre. Y reconozco que todo eso me han llevado a estar al punto donde estoy. Y todo eso tú lo cargaste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Y en este día te entrego mi vida. Dios, creo que tú fuiste a morir a la cruz por mí. Creo que yo no puedo acercarme a ti si no fuera por ti, Jesucristo, quien recorrió ese camino, quien ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Creo, Señor, que yo no podría ni levantar mi rostro si no fuera por tu Hijo Jesucristo, quien murió por mí en la cruz, quien resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció al pecado y está sentado a la derecha del Padre. Te entrego mi vida hoy, te hago el Señor de mi vida. Dios, dame vida eterna, dame vida nueva, abre mis ojos, abre mi corazón, dame libertad, déjame ver la luz. Quiero comprender todas estas cosas, quiero tener una relación contigo en este día. Dios mío, te entrego mi vida hoy, Señor. Abre mi corazón otra vez, te lo ruego, abre mi mente, Señor. Quiero conocerte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero que tú seas para mí lo más importante y quiero andar en esta primera prioridad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, parte de esta prioridad y de ser Jesucristo el Señor de nuestras vidas es un cambio de dirección, y ese cambio de dirección comienza con una relación de oración, una relación en la palabra de Dios y con congregarte. 3 cosas importantísimas, así es de que recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, nos reunimos todos los domingos, 1:00 p.m, 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Te esperamos. Así es, te esperamos todos los domingos, 1:00 p.m. Si no tienes una iglesia donde congregarte, ven, por favor, estamos aprendiendo del Señor, todo el consejo de Dios, importantísimo. Ven con un corazón sencillo, sincero, dispuesto a congregarte, dispuesto a crecer. Tenemos discipulados, tenemos ministerios de niños, de jóvenes, y estamos creciendo de mujeres, de hombres, así es de que ven, acércate a nosotros. Y bueno, gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y también tenemos a Lucía en sus mensajes de amor en el jardín. Búscala en su página en Facebook. Happy Yard Times, ¿verdad? Que es Lucía. Ahí está la cintilla. También tenemos un nuevo sponsor, Silvia García, con su también su negocio de Naps and Crafts, ¿verdad? Hacen diseños preciosos, camisas muy bonitas. Acércate a ella. También vamos a tener su información para que puedas acercarte si quieres cualquier cosa, regalos de camisas, de impresión en camisas, en cualquier otra cosa. Hacen trabajos maravillosos. Y bueno, gracias a nuestra familia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, por sus oraciones. Gracias a ti, donde quiera que estés, por tus oraciones, también por tus aportaciones, hasta Puerto Rico, que siempre nos mandan también. Sí, cada uno de ustedes les damos las gracias. Gracias por su participación. Y bueno, los dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios les bendiga.